Hola, mi nombre es Patricia Ortega y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 3.4. Bien, el problema 3.4 que nos está pidiendo. Nos da tres sucesos, A, B y C, que son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyente? Pues que la intersección entre A y B, entre A y C y entre B y C es el vacío. Es decir, que no hay ningún elemento que pueda pertenecer a la B, a la A y al B, o al B y al C, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de eventos mutuamente excluyentes. Pues que, por ejemplo, en el ejemplo anterior del problema 3.3, que el objeto sea defectuoso y no defectuoso. No puede ser defectuoso y a la vez no defectuoso. O en el ejemplo también anterior, las compañías. Teníamos la compañía A, la compañía B y un producto no podía venir a la vez de las dos compañías. Entonces la intersección era vacía. Ese tipo de sucesos se llaman mutuamente excluyentes. Bien, ¿y qué más nos dicen? Nos dan las probabilidades de A, que es un medio, la de B, que es un cuarto, y la de C, que es un sexto. Y lo que nos piden es que demos las probabilidades de una serie de sucesos que son combinaciones de estos tres sucesos a y C. Nos piden la probabilidad de la intersección de estos dos complementarios, de los tres complementarios, de los dos primeros y el segundo, o sea, los dos primeros complementarios con el C, de la recta y de que exactamente uno de los tres eventos ocurra. Perdón, de los tres sucesos ocurra. Bien, pues pasamos al primer apartado. En el primer apartado nos piden la probabilidad del complementario de A intersección el complementario de B. Es decir, la probabilidad de que no pase ni A ni B. Bien, como no sabemos ninguna propiedad directa para desarrollar la probabilidad de una intersección, usamos la ley de Morgan. ¿Y la ley de Morgan qué dice? Que la intersección entre dos complementarios es el complementario de la unión de esos sucesos. Y ahora, una vez tenemos esto, sabemos que la probabilidad del complementario de un suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. Perfecto. Y ahora, cuando vemos la probabilidad de la unión, lo que tendríamos a hacer es que esto es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que los sucesos son mutuamente excluyentes. Y esto lo que quiere decir es que la intersección es el vacío y por lo tanto que la probabilidad de la intersección es 0. Entonces, si la probabilidad de la intersección es 0, la probabilidad de A unión B, que es la de A más la de B menos la de la intersección, pues ¿qué pasa? Que la probabilidad de A unión B es la de A más la de B. Y entonces ya tenemos la de A y la de B, sustituimos los valores que nos habían dado en el enunciado y tenemos que la probabilidad de la intersección entre estos dos complementarios es un cuarto. Bien, pasamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos piden la probabilidad de que no ocurra ni A, ni B, ni C. Es decir, la probabilidad de la intersección de los tres complementarios. Pues ¿qué hacemos? De nuevo Morgan. Pero para aplicar Morgan, primero cogemos los dos primeros sucesos. O sea, los dos primeros sucesos que hay intersección. El complementario de A, intersección, el de B. Aplicamos Morgan. Esto es igual a la intersección de A unión B. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Pues lo mismo. Tenemos la intersección entre el complementario de C y el complementario del suceso A unión B. Entonces, de nuevo, esto es el complementario de el primer suceso, que es A unión B, unión el segundo suceso, que es el C. Quitamos los paréntesis y estamos como antes. La probabilidad del complementario de un suceso es 1 menos la probabilidad de ese suceso. Y ahora, pues como antes, lo que hemos visto, que como las intersecciones entre los sucesos que son mutuamente excluyentes es el vacío, ¿qué va a pasar? Que la probabilidad de esta unión va a ser la del primero más la del segundo más la del tercero. Imaginaros que pues, se nos ha olvidado que cuando son mutuamente excluyentes esto lo podíamos dar como una, otra y otra, pues lo desarrollaríamos. ¿Qué hubiéramos hecho si se nos hubiera olvidado eso? Pues juntamos el A unión B y decimos la probabilidad de todo esto es la probabilidad de A unión B más la probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección. Pero ¿qué pasa? Que la de esa intersección ya luego sí que lo tenemos ya directamente escrito y vemos que es 0.
Y luego desarrollaríamos esto y sería la de A más la de B menos la de la intersección, que de nuevo nos hubiéramos dado cuenta al tenerla ya escrita que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, importante cuando son mutuamente excluyentes, no en general, solamente cuando son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la de uno más la del otro más la del otro. Bien, y ya simplemente pues sustituimos los valores que nos habían dado en el enunciado y vemos que la probabilidad de que no ocurra ni el A, ni el B, ni el C es un 12avo. Bien, pasamos al tercer ejercicio, al tercer apartado. El tercer apartado nos pide la probabilidad de que no ocurra ni A ni B, pero que sí que ocurra C. Entonces, de nuevo, aplicamos Morgan. Cogemos los dos primeros sucesos y la intersección de los complementarios, el complementario de la unión. Y ahora, una vez tenemos esto, tenemos un suceso, intersección, el complementario de otro, nos acordamos de que en teoría teníamos en el tema de teoría de probabilidad una serie de axiomas sobre las operaciones con sucesos. ¿Y qué teníamos en uno de ellos? En el quinto axioma de Kolmogorov teníamos que cuando tú tenías un suceso, llámale A, intersección, el complementario de otro suceso, esto era el primer suceso menos el segundo. Vale, ¿cómo vemos esto claramente con los diagramas de Venn? Pues tenemos que A menos B es todo el conjunto A menos este cachito de B. Entonces nos queda esta luna. Y la intersección entre A y B complementario, que es lo que no es B, pues también nos quedaría esta luna. Vemos que es lo mismo. Vale, pues como vemos que es lo mismo, pues ya sabemos que C intersección A unión B complementario es lo mismo que C menos A unión B. Y ahora aplicamos una propiedad, y esto es muy importante, que la probabilidad de la resta de dos sucesos es la probabilidad del primero menos, y aquí viene lo importante, la intersección del primero con el segundo. ¿De acuerdo? No es el segundo solo, sería la intersección entre el primero y el segundo. Esto es importante porque lo único que le estamos quitando es el trocito en el que lo único que le estamos quitando a la C realmente es el trocito de A unión B intersección C, el trocito de C que también estaba en A unión B. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos estos paréntesis, que esta unión intersección con C, aplicamos la propiedad distributiva. Y entonces vemos que esto es lo mismo que A intersección C, unión B intersección C. ¿Y qué pasa? Que dijimos que era mutuamente excluyente. Entonces, esto de aquí es el vacío y esto de aquí es el vacío. La probabilidad del vacío es 0. Entonces nos queda que todo esto es 0 y solamente nos queda probabilidad de C, que es un sexto. Vale. Tenemos aquí lo que acabamos de decir, ¿no? Que aquí aplicamos la propiedad distributiva y luego que son mutuamente excluyentes, entonces que todo esto de aquí es 0. Perfecto, pues pasamos al siguiente apartado, el apartado D. El apartado D nos pide la probabilidad de A menos B, de que ocurra lo que A menos el B. Vale, pues ponemos lo mismo de antes, lo de la resta. Sería la probabilidad de A menos la intersección de A con B. Como de nuevo son mutuamente excluyentes, esto es 0 y solamente se nos queda la probabilidad de A, que era un medio. Vale, importantísimo, igual que lo he recordado en el apartado anterior, importantísimo, es un error muy común poner esto, poner que la probabilidad de la resta es la resta de las probabilidades, pero eso es mentira, la probabilidad de la resta es la de A menos la de la parte de B que está dentro de A, menos la intersección de A y B. Vale, imaginaros que hemos cometido este error y nos ha dado esto. ¿Qué problemas podríamos encontrar? Pues por ejemplo, y hemos puesto esto erróneamente, ¿no? Pues lo que siempre vemos en clase de problemas, que tenemos que ver que todo tiene sentido, ¿no? Y esto, si directamente la B es más grande que la A, que eso puede pasar perfectamente, la probabilidad de B sea más grande que A, esto ya nos saldría negativo y las probabilidades negativas no existen. Por lo tanto, si vemos esta recta y vemos que esta recta es igual a una probabilidad, ya diríamos, uy, pero es que este podría ser más grande, algo me he equivocado. Entonces volveríamos y miraríamos en lo que nos hemos equivocado, que en este caso habría sido que solo se le quita la intersección con el primer suceso, ¿de acuerdo? Es esto. Es la probabilidad de la recta, es la de la primera,
la probabilidad de la primera, menos la probabilidad de la intersección. Vale, siguiente apartado, ya el último. El último dice la probabilidad de que ocurra exactamente un suceso. Bien, vimos en el apartado, perdón, en el problema 3.1 que vimos el mismo ejemplo, ¿no? Y describimos este suceso. ¿Este suceso cuál era? Pues la probabilidad de que ocurra exactamente un suceso es que ocurra el primero y no ocurra ni el tercero ni el segundo, o sea, que ocurra todo eso, o bien que ocurra el B, pero no ocurra ni el C ni el A, o bien que ocurra el C, pero no ocurran ni el A ni el B. Ahora, vale, tenemos la probabilidad de una unión. Pues, ¿qué hacemos? Juntamos estos dos y decimos la probabilidad de todo esto es la probabilidad de todo esto más la probabilidad de esto menos la de la intersección. ¿Qué pasa? Que la de la intersección de todos, como estaría la intersección de A y B con C, es el vacío. Entonces esa parte de la intersección nos la ahorramos, porque vale 0, ¿no? He puesto aquí el 0 para que veamos que se refería a esa intersección que es nula porque son mutuamente excluyentes. Bien, ahora de nuevo, pues haríamos lo mismo, ¿no? De nuevo esta probabilidad de esta unión pues sería la de todo esto más la de todo esto menos la de la intersección, que sería de nuevo el vacío, y tendríamos esta parte de aquí. Ahora, siguiente paso, ¿qué hacemos? Aplicamos Morgan, ¿no? Esto, la intersección de dos complementarios es el complementario de la unión. Aquí lo mismo, la intersección de los dos complementarios, el complementario de la unión, y lo mismo. Y ahora, pues, el quinto axioma de Kolmogorov, que nos decía que esto es A menos B unión C, B menos A unión C y C menos B unión A. ¿Vale? Pues, como sabemos la propiedad de la recta, la recta esta sería la de A menos la intersección de A con B y con B unión C, la de B menos la intersección y la de C menos la intersección. ¿Y ahora qué pasa? Pues que, como son mutuamente excluyentes, A intersección esto, podríamos hacer la propiedad distributiva, ¿no? Y sería A intersección B unión A intersección C. O directamente aquí, ya vemos que A intersección B unión C, si A no tiene en común con B y A no tiene en común con C, pues esto también es el vacío. Entonces esto es 0, esto es 0 y esto es 0. ¿Qué nos queda? Solamente la probabilidad de A más la de B más la de C. Sumamos, sustituimos y sumamos y vemos que efectivamente pues lo que nos da es 11/12.